Cuando comenzó el debate en torno a la posible comunión de los divorciados vueltos a casar, algunos ya vimos y dijimos que posiblemente se iba a seguir un proceso equivalente paralelo al que se había seguido con el aborto. Es un proceso en 4 etapas y una quinta que está comenzando ya. La primera etapa con el aborto, hay que recordarlo, fue la de presentar a la opinión pública un caso que se llamaba caso lacrimógeno. Una menor de edad, divorciada, a ser posible por su malvado padrastro, y que se encontraba en un caso terrible, incluso con peligro de su vida. Bueno, caso lacrimógeno que movía a la opinión pública y no importaba si era verdadero o no, o si era representativo o no de lo que sucedía de verdad con el aborto. Eso servía únicamente para disponer a la gente, a la opinión pública, a favor de la aprobación de una ley del aborto. En el caso de los divorciados vueltos a casar, de la comunión de los divorciados vueltos a casar, el caso lacrimógeno, por ejemplo, ha sido el que se ha presentado en el recién clausurado Sínodo de los Obispos. El niño que va a tomar su primera comunión y en el momento en que va a comulgar parte un fragmento de la hostia consagrada para dársela a su papá divorciado que no puede comulgar. Bueno, por lo tanto, se parte en una primera etapa, un primer paso del proceso de presentar a la opinión pública un caso que golpea la sensibilidad y que hace que esa mayoría de gente que quizá no piensa tanto en el por qué las cosas tienen que ser como son, sino que se mueve más a golpe de sentimiento, se predisponga a favor de lo que se quiere introducir. En un caso el aborto, en otro caso la comunión de los divorciados vueltos a casar. Después viene un segundo paso. Una vez que se ha aprobado eso, se amplía, ese es el segundo paso. En el caso del aborto, después de haber aprobado el aborto en 3 supuestos, como era la violación, el peligro grave de salud para la madre, o que el nuevo hijo presentase grandes problemas de tipo de salud, algún síndrome peligroso, se amplió a un cuarto supuesto. Ya no era la salud de la madre, sino que era la salud psíquica de la madre. Y este cuarto supuesto se consideró, realmente se aplicó como una especie de trampa, un coladero por el cual valía todo. Al final incluso con unos certificados de psicólogos que eran completamente falsos. En el caso de la comunión de los divorciados, una vez que se aprobara que pueden comulgar, se amplía, es decir, se amplía no solamente a los divorciados vueltos a casar, sino se amplía también, por ejemplo, a las parejas que conviven sin casarse o a los homosexuales que tienen relaciones esporádicas o que tienen relaciones con su pareja fija. Y en el caso de la comunión de este tipo de personas, naturalmente se va a apelar, como en el primer caso, la comunión de los divorciados, se va a apelar a la conciencia, se va a apelar al foro interno, se va a apelar a la discreción de un sacerdote que se supone que es sabio e incluso santo. Bueno, por tanto, 2 etapas que son equivalentes. Después hay una tercera etapa que se ha seguido con el aborto, y la tercera etapa es la de decir, bueno, una vez que tenemos esto aprobado ya, hay que darse cuenta de que es muy desagradable decir que esto sigue siendo un delito, ¿no? De verdad que es un delito despenalizado en estos supuestos, bueno, pero sigue siendo un delito y esto es bastante desagradable, ¿no? Bueno, pues hay que suprimirlo y hay que dejar de considerar delito todos estos casos de aborto para considerarlo un derecho. Y ya tenemos, por lo tanto, el aborto no solo despenalizado, sino transformado en un derecho. Bueno, y en este caso, el equivalente con el proceso de aceptación de la comunión por personas que no pueden comulgar, equivale a suprimir el concepto de misericordia. Y esta semana el nuevo obispo de Bruselas, Monseñor de Kissel, ha hecho unas declaraciones precisamente en este sentido, diciendo que la palabra misericordia aplicada a la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar, convivientes y homosexuales puedan comulgar, es una palabra
que implica una cierta condescendencia, dice el obispo, y que por lo tanto no deja de ser un poco ofensiva. No se trata de que por misericordia, en tu caso concreto, apelando a tu conciencia y al consejo y apoyo de un determinado sacerdote condescendiente, por misericordia tú puedas comulgar. Eso es molesto y que por lo tanto hay que suprimir el término misericordia. Repito, el equivalente a lo que sucedió con el caso del aborto. Hay una cuarta etapa en la cual ya estamos entrando en el aborto, y esa cuarta etapa sería la de decir, una vez que esto está considerado un derecho, ahora hay que tener en cuenta que los que se manifiestan contra este derecho están yendo contra no solamente lo aprobado legalmente, sino también lo aprobado desde un punto de vista ético. Es un derecho y por lo tanto hay que perseguirles. Viene la persecución contra los que están en contra del aborto. Esto no es una broma. En determinados países esto ya tiene consecuencias serias y desde luego en cada vez más sitios hay persecución contra los que, por ejemplo, se manifiestan pacíficamente en la calle rezando el rosario delante de un abortorio, de un centro donde se hacen abortos. A estos ya hoy se les persigue, no hacen nada, pero se les persigue. Si unas señoras desnudas o semidesnudas entran en una catedral católica durante una misa y empiezan a gritar y a insultar, no pasa nada. Ha ocurrido hace muy pocos días con una sentencia de un tribunal en París a favor de unas mujeres que hicieron esto en la catedral de Notre Dame. Si una persona está delante de un abortorio rezando el rosario o simplemente teniendo una pancarta, a esa persona en cambio ya empieza a perseguírsele. Es decir, la ley, lo que ya dijo Benedicto XVI que estaba ocurriendo, la ley actúa a favor de ese relativismo, convirtiéndose en un instrumento de la dictadura del relativismo. Esto va a tener muy probablemente su equivalente también en el caso de la comunión de estas personas que no pueden comulgar, pero que se les va a permitir comulgar. Primero se dice que por misericordia y después se dice que tienen derecho a ello. Y por lo tanto, el cuarto paso es decir, todos aquellos que no están de acuerdo y que insisten en que ese tipo de personas no pueden comulgar, todos aquellos están yendo contra un derecho de alguien y por lo tanto están siendo fariseos, esto ya se está diciendo, están siendo personas sin corazón, personas duras, personas que no están siendo fieles a Jesucristo y probablemente van a sufrir un ostracismo en el caso de que sean sacerdotes y ahí vendría la quinta etapa, el culmen de la persecución o expulsión de la Iglesia, excomunión o moverte y empujarte de tal modo que no te quede más remedio que marcharte. Esto puede parecer exagerado, pero si uno compara lo que ha sucedido con el aborto y se ve que están siguiendo punto por punto los mismos pasos, a mí no me parece que sea tan difícil que se produzca. Sinceramente creo que solo el Espíritu Santo, con una intervención extraordinaria por su parte, puede evitarnos que terminemos en este camino, que terminemos en este final que ya se ha recorrido con el aborto y que se está empezando a recorrer puntualmente, paso por paso, de una forma paralela con el caso de la comunión. A los divorciados vueltos a casar, después a los que conviven, después a los homosexuales que practican y después que terminarán seguramente intentando poner fuera de la Iglesia a todos aquellos que seguimos diciendo que hay que ser fieles a Jesucristo y no fieles a lo que el mundo nos pide hoy. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.